We live in a great big world that needs to hear about a great big love. We need to tell the story to every little boy and girl. We gotta go, go, go. Jesus said to go, go, go. We need to tell the story of Jesus and his love. So go, go, go. Go into. Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero hablar del tema lo pequeño en las manos de Dios. ¿Te has sentido en algún momento dado de tu vida que tienes sueños en tu corazón de cosas que deseas cumplir, pero que sientes que no las puedes cumplir porque las ves imposibles, o no tienes los recursos, o no tienes la capacidad, o no tienes la energía? Bueno, el día de hoy te voy a compartir cómo es que a veces esas cosas nos limitan y no avanzamos, cuando en realidad Dios quiere que las logremos y que podemos lograrlas si hacemos los pasos correctos. Como antecedente te voy a platicar que en mi iglesia yo ayudo en un grupo de ayuda que se llama Celebrando la Recuperación. Yo pasé por ese grupo hace tiempo por una adicción muy fuerte que yo tenía a la comida y al azúcar, y sigo recuperándome de eso, pero ahora yo ayudo ahí a nuevos participantes. En ese grupo ayudamos a los participantes a que ellos puedan romper con hábitos, malos hábitos, con dolores en su corazón o con cosas más fuertes como puede ser una adicción. Ellos no rompen en sus fuerzas, ni nosotros los ayudamos literalmente, sino que los ayudamos para que ellos hagan esa conexión con Dios, porque Dios es el que los ayuda a ellos a lograr lo que para ellos en sus mentes y en sus corazones es prácticamente imposible. Y de eso es de lo que te quiero platicar el día de hoy. En ese grupo de Celebrando la Recuperación, cada lunes nosotros alentamos a los participantes que entreguen lo que en ese momento puede ser pequeño para ellos, porque es tan imposible que a veces solamente pueden hacer un pequeño paso a la vez, pero que lo hagan por 24 horas, que ellos hagan lo pequeño y Dios se encargará de lo grande. Lo representamos simbólicamente tomando un brazalete. Este es mi brazalete para que yo me alimente sanamente. Y este brazalete dice aquí que su gracia es suficiente para nosotros. Es que nosotros entregamos lo pequeño o lo que en ese momento para nosotros es todo lo que podemos dar. Y Dios se encarga de hacerlo grande. Yo así un día agarré un brazalete de estos para la adicción al azúcar. No podía con esa adicción, era algo imposible para mí. Pero yo hice ese compromiso con Dios. Dije, ok, por 24 horas no voy a comer un pastelito, ni un refresquito, ni un heladito. Te puedo contar que en septiembre voy a cumplir 4 años de que yo no consumo nada de azúcar artificial. Un día a la vez. Yo entregué lo pequeño y Dios se ha encargado de hacerlo grande. Este lunes que estábamos alentando a los participantes a que agarraran sus brazaletes, se me vino a la mente esta historia de la Biblia y la conecté con este tema. Esta historia está en varias partes de la Biblia, de hecho contada en varios de los evangelios, pero yo voy a usar la versión que está en Mateo 6:34. Es la historia de 5 panes y 2 peces. Un día Jesús estaba en el mar de Galilea y estaba predicando a una multitud. Se presume que eran 5,000 hombres, lo que quiere decir que eran más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres con sus familias. Y se hizo tarde. Y los discípulos le dijeron a Jesús, hey Jesús, la gente no tiene nada de comer, no hay nada de comer por aquí, despídelos porque se está haciendo tarde. Y que Jesús les dijo a los discípulos, no, denles ustedes de comer. Y los discípulos se preocuparon porque pues ellos no tenían para darle de comer a 15,000 personas en ese momento. Pero de repente dentro de la multitud apareció un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y
pues los discípulos lo presentaron a Jesús diciendo, esto es lo único que tenemos. ¿Qué es 5 panes y 2 peces para 15,000 personas? Ante nuestra mente humana, nada. Era la comida del niño y a lo mejor le podía compartir a 1 o 2 personas más. Nada más. Pero después, los 14,997 personas restantes, ¿cómo iban a ser alimentadas? Pero ahí dice que Jesús tomó los panes, que tomó los pescados, los levantó dando gracias al cielo y los multiplicó de tal manera que pudieron comer los 15,000 y todavía sobraron 12 cestas llenas. De eso te quiero hablar hoy, para las situaciones en tu vida que tú sientes que no tienes lo suficiente para lograr ese deseo o que sientes que es imposible. A lo mejor tu deseo es comprar una casa y dices, no, ni siquiera has empezado a ahorrar porque dices, de aquí a que ahorre 30 años para pagar esa casa, imposible. A lo mejor quieres estudiar una carrera y no tienes ni el tiempo, ni las finanzas, ni que te crees lo suficientemente capaz de poder estudiar esa carrera y lo es imposible. Y no lo haces. A lo mejor no quieres hacer ejercicio como yo en un tiempo hace años lo veía imposible y quería hacer ejercicio y nada más aguantaba 1 minuto corriendo. Y por eso pues mejor no lo haces, porque es tan poco lo que puedes hacer para ese gran sueño que mejor no lo haces. Quiero el día de hoy contarte acerca de esta historia del niño. Ahí dice que Jesús vio a la multitud y que se compadeció, porque parecían como ovejas sin pastor. Una oveja es un animal indefenso que no se puede defender por sí solo, necesita un pastor que le busque pastos verdes para que coma. Una oveja sola se muere. Y así nos ve Jesús, indefensos, pero a la vez también su palabra dice que Él es nuestro gran pastor. Él es el que nos va a guiar a esos pastos verdes para que comamos. Y no me refiero no solo a comida, sino que nos va a guiar para lo que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, nos va a guiar en nuestros proyectos, nos va a ayudar, pero cuando lo buscamos a Él de corazón. En esta historia dice que cuando los discípulos le dijeron a Jesús de que la gente no tenía que comer, que Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos luego preguntaron, ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda la gente. Los discípulos estaban pensando de manera natural cómo resolver ese problema. Cuando tenían enfrente de ellos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús el de los milagros, al que es todo sabiduría, al que es el dueño del oro y de la plata, el que para Él hay un sinfín de posibilidades para alimentar a 15,000 personas. Pero los discípulos solamente estaban pensando en su pensamiento limitado, lo que nos ha enseñado la sociedad, cómo resolver las cosas. Bueno, tienes este problema, resuélvelo con dinero, tienes que comprar los peces, los panes, pero no tienes el dinero, tendrías que trabajar muchos meses, es imposible. Y así nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que vamos pensando en nuestra mente cómo resolverlas y se nos hace imposible y ni siquiera las empezamos, hasta nos congelamos. Cuando podemos recurrir a Dios para que Él, con nosotros lo pequeño que tenemos, Él lo haga grande y lo multiplique. Así vino este niño. Este niño trajo lo que él tenía. Me sorprende de que la historia habla de un niño, no uno de los 5,000 hombres, varones que eran los proveedores de esas familias, sino que habla de un niño. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Un niño es inocente. Un niño cree ciegamente. Cuando un niño no sabe nadar y está en la alberca y el padre está adentro de la alberca extendiendo las manos y diciendo, aviéntate, yo aquí te cacho, el niño se avienta sin pensarlo porque confía en su padre. Y así Dios nos dice este día que confiemos en Él.
lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. Si estamos lejos de Jesús, en la vida hay dos maneras de resolver nuestra vida: cerca de Jesús, con su ayuda, o lejos de Jesús, resolviendo las cosas en nuestra propia mente. En esta misma historia, pero en Juan 6:15, también relata esta historia, dice que Jesús le preguntó a Felipe, a uno de los discípulos, ¿dónde podremos comprar pan? Pero ahí dice que Jesús le preguntó eso porque en realidad estaba probando a Felipe. Estaba probando si Felipe, teniéndolo a él ahí a su lado, el Jesús de los milagros, iba a elegir en resolver las cosas por sus fuerzas o recurrir a Jesús. Y este día Jesús también te pregunta, ¿cómo le vas a hacer para resolver tus cosas? ¿Qué le contestarías? ¿Lo que en tu pensamiento crees que va a ser tu solución? O mejor contéstale, Jesús, yo te voy a entregar lo poco y tú ayúdame. Así como ese niño llegó con sus 5 panes y sus 2 peces y Jesús los multiplicó. Tenemos que ser como niños, tenemos que tener fe, no fe en nosotros y en nuestras fuerzas. Nosotros somos limitados. De hecho, no hemos empezado a hacer esos proyectos porque los vemos imposibles. Cuando Dios quiere prosperarnos, ¿qué decides el día de hoy? Estamos en una Y. Un lado de la Y es caminar sin Jesús y resolver las cosas en nuestras propias fuerzas. El otro lado de la Y es voltear nuestros ojos a Jesús, entregarle aún eso poquito que para nosotros representa todo, para que Él lo multiplique. Aquí no se trata de entregar poquito cuando tienes mucho. Se trata precisamente para esas situaciones en tu vida en que las has visto imposibles, como las personas que nosotros ayudamos en Celebrando la Recuperación, situaciones que ellos han creído que son imposibles, que apenas si pueden entregar 24 horas de su día, dar un paso a la vez, como yo, que para mí no comer azúcar 24 horas era durísimo, casi imposible. Y ya son 4 años sin comer azúcar. No por mis fuerzas, sino porque Dios multiplicó lo poquito que yo le entregué. En Lucas 21 habla de una historia de una viuda pobre. Dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Era poquito, pero era todo. El niño era poquito comparado con esa multitud que había que alimentar, pero era todo lo que tenía el niño. En esas situaciones que para ti es como si alimentaras una multitud y solo tienes 5 panes y 2 peces, dale ese poquito a Dios que representa tu todo. Empieza, decide cuál es tu primer paso en esos deseos y esas metas que tú has querido lograr. Y empieza a dar ese pequeño paso, pero no lo des solo. Dalo confiando en Jesús. De hecho, hazlo para Jesús. Si trabajas en una empresa, trabaja para Jesús. Haz lo que más puedas en tus esfuerzos, que Dios va a multiplicar. Dios va a hacer lo grande cuando tú haces lo pequeño, pero no cuando haces lo pequeño para ti, sino cuando haces lo pequeño para Él. Y eso pequeño es todo lo que tú tienes como esa viuda. También dice en Mateo 25:23, en otra parte de la Biblia, dice, bien,
siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando tengas solo poco que ofrecer, para empezar eso imposible, ofrécelo a Dios y sé fiel, un día a la vez, y Él te pondrá sobre mucho. Esa es la promesa que aquí dice. Luego vas a decir, pero es que no tengo mucha fe. ¿Cómo voy a creer que esto va a suceder? No necesitas mucha fe. Si poquita fe es todo lo que tienes, entrega esa fe, ten esa fe, aunque sea poquita. En Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Ahí está diciendo Jesús que les dice, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Si tu fe es pequeña, pero es toda la fe que tienes, entrégala a Jesús. ¿Qué decides el día de hoy? ¿Paralizarte porque el deseo que tienes lo ves imposible en tus fuerzas? ¿O empezar a caminar un pequeño paso a la vez? Te invito el que el día de hoy le entregues lo más importante a Jesús, que es tu corazón. Si quieres recibirlo, ora conmigo este día. En el nombre de Jesús, Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Ayúdame a entregarte lo pequeño que es lo todo para mí, para que tú me des vida en abundancia. Te pido perdón por todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te seguiré por siempre. Si has hecho esta oración por primera vez, congrégate en una iglesia y estudia la palabra de Dios y ve el milagro de una vida transformada caminando con Jesús. Que Dios te bendiga.